todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de The Marvels, la más reciente película de Marvel Studios. Una película que se ha estrenado con muchos puntos en contra y con muy pocos puntos a favor. Y todo esto antes de que tan siquiera se estrenara. Una película que tiene muchas cosas de las cuales hablar. Pero primero, como siempre, vamos a ver el tráiler y ahorita vamos con la ficha técnica. You are not the only thing standing between this and the universe. Oh my god, we're a team. Higher. Further. Faster. The Marvels, la película está dirigida y escrita por Nia DaCosta. Esta persona, tanto como directora como guionista, antes había trabajado en la más reciente entrega de Candyman. En la parte de la escritura no solamente nos encontramos con la directora, sino también nos encontramos con Megan McDonnell. Esta persona no es ninguna desconocida para Marvel porque fue o estuvo presente en la serie de WandaVision, no como escritora principal, sino dentro del staff de escritores que tienen normalmente las series. Y lo mismo pasa con el siguiente nombre, la cual es Erisa Carasi. Al igual que el anterior, no es como tal una persona que trabajó dentro del guión de la serie de Loki, sino que estuvo dentro del staff. Y es una película bastante interesante porque la primera película de Capitana Marvel, a pesar de que no es demasiado mala, es una película que no me termina de gustar porque es una película que intenta sorprender al espectador dentro de los giros argumentales que tiene la misma película. Son estas películas que se mantienen en un promedio de Marvel, pero de las de promedio apuntando hacia abajo. Tiene muchos puntos en contra, muchos puntos negativos realmente. Entre ellos, por ejemplo, que el personaje de Carol Danvers, interpretado por Brie Larson, no llega a ser del todo carismático, no llega a atraparte a ti el espectador como para que te importe realmente lo que le está pasando a nuestra protagonista. Un personaje que no llegó a conectar dentro de pantalla y un poco afuera por algunas controversias que se metió la misma actriz. Y con todo esto, pues llega The Marvels, una película que es secuela prácticamente directa de la primera película, pero al mismo tiempo contemplando las acciones que han pasado en varias series. Esto es uno de los puntos más negativos que tiene la película, puesto que para saber quiénes son estas personas, cómo están en este punto, en donde tienes que ver como mínimo 3 series: WandaVision, Mrs. Marvel y Secret Invasion, para saber en dónde están nuestros protagonistas. Y al mismo tiempo, dentro de estas 3 películas que se tienen que ver, pues realmente la más importante es Mrs. Marvel, porque es la introducción al universo de Kamala Khan, una serie que también entra con muchos puntos negativos, porque a pesar de que empieza bastante bien la serie, es una serie que va de más a menos. Pues esta película hace algo bastante interesante, porque a pesar de que no hay nadie dentro del staff, ni de guionismo ni de dirección, que haya participado directamente en la serie de Kamala, es interesante porque es la serie o es el estilo que más perdura dentro de toda esta película. Es mucho más ligera, mucho más llevadera y mucho más divertida y entretenida de lo que fue la primera película, pero no por esto significa que sea una buena película. Esto lo quiero dejar claro desde el principio. No considero que The Marvels sea una buena película porque tiene demasiados errores, porque primero vamos a enfocarnos en algunas cosas que hace bien. Es verdad de que es una peli que no estaba esperando absolutamente nada, estaba esperando el peor resultado. Por lo tanto, con que hagan mínimamente algo bien dentro de la película, pues es verdad que nos vamos a llevar una sorpresa, porque creo que esto es algo general, tanto público como crítica, que se esperaba lo peor de esto. Y es que cuando nos entregan una peli que es divertida, porque la primera mitad de la peli es súper divertida, es una película que realmente, que ahorita voy a hablar un poco más de esto en las partes negativas, que realmente si fuera una película que no llevara a nada, que simplemente fuera como pues estos son nuestros personajes relajándose, conviviendo, conociéndose y todo esto, funcionaría bastante bien. Iman Vellani, lo mejor que ocurre en esta película, es lo mejor que le pudo haber pasado al UCM. Un personaje que con esta película nos demuestra que estando bien manejado puede ser bastante bueno. Es un personaje que se roba la pantalla absolutamente en todo momento. Se nota un montón en cuando la estás viendo que es una película que fue muy divertida de rodar, fue una película en la que todos la estaban pasando bien, tanto dentro como fuera de las cámaras. Pero aquí es cuando va lo negativo, que como ya lo dije, no llega a ningún punto. Es una película que tiene dos
dos diferentes películas dentro de sí misma. Una película mucho más llevadera que no quiere llegar a ningún lado, simplemente conocer y pasarlo un buen rato, que en ese sentido la película funciona, pero por el otro intenta hacer esta película dramática, también el siguiente paso dentro de la fase 5 del UCM, tiene que avanzar todo este tema multiversal, tiene que ser todo esto grande, enorme, tiene que tener momentos dramáticos, pero la escritura no está ahí. La escritura de esta película no le interesa en lo más mínimo todo este arco dramático. La villana está horriblemente escrita, es una villana que simplemente aparece, es mala porque a pesar de que tiene sus razones, realmente nunca nos llegamos a convencer de que puede ser una amenaza verdadera. Un punto tanto positivo como negativo que tiene de Marvels es su duración. 1 hora 45 minutos no son suficientes para desarrollar a 3 personajes que quieres, porque tienes el conflicto emocional de Carol que viene arrastrando desde la película anterior, tienes el conflicto emocional de Mónica que no solo se conecta directamente con la peli anterior, sino con la serie de WandaVision. Tienes el conflicto de Kamala con su familia, que se conecta a su serie principalmente, y es que tienes que desarrollar todo esto y al mismo tiempo no consigues nada. Es como si, por ejemplo, Secret Invasion nunca hubiera ocurrido, no sirviera absolutamente de nada, porque no se menciona nada de lo que ocurre en esa serie, y va a ser un punto importante para el universo Marvel. Son personajes que son muy divertidos, pero que no conectan o no parecieran que fueran las mismas interpretaciones de sus personajes anteriores. Hay un punto aquí, no me molesta que Carol Danvers tenga este cambio de actitud un poco más relajada, un poco más dispuesta a hacer chistes, un poco más dispuesta a divertirse mucho más, porque la verdad es que su personalidad anterior no estaba funcionando absolutamente para nada. Es como por ejemplo lo que le pasó al personaje de Thor. De nuevo, no tengo quejas con este cambio de Carol. Lo que hace es que intenta desarrollar estos 3 conflictos que van separados pero juntos y se logran resolver. O por ejemplo el personaje de Mónica está peleado con el personaje de Carol por todo el pasado que llegan, y se resuelve con una simple frase, se resuelve con una plática. Lo mismo pasa con el personaje de Kamala, que es el personaje que más tiene desarrollo. Esto fácilmente pudo haber sido sin problema la segunda temporada de Mrs. Marvel, porque, y es cuando digo que Kamala es el personaje que sale mejor parada de esta película, porque se siente todo el espíritu y todo el alma que tenía su serie anterior. Hombre, desenfoca mucho con todos los tonos que veníamos, con el tono serio de WandaVision, con el tono serio de Capitana Marvel, con el tono super serio que tenía Secret Invasion, y de repente llega esto en donde te vas a divertir, en donde te vas a reír, y es verdad de que entiendo el por qué choca con mucha gente y que no entra por ningún lado, porque el conflicto también de la villana está horriblemente escrito. Son momentos en donde tienen que ser súper dramáticos, momentos que tienen que ser muy importantes para los personajes, y se resuelven con una frase, se resuelven en una escena sin ni siquiera el más mínimo intento de hacerlo un poco mejor de lo que ya está. Es como si llegara un punto en donde dijeron, pues se nos está acabando el tiempo, la película se tiene que terminar ya, porque es una película que siente mucho a las prisas, es una película que no intenta y no quiere detenerse a ver lo que está haciendo, a ver lo que significa todo este tipo de cosas. Es una película que simplemente es un paso más y ya. Es una película que tenían que sacarse del lado, tenían que hacer la reunión de Mrs. Marvel con Capitana Marvel y tenían que hacer la reunión de Mónica con Carol, y lo hicieron, salió más o menos en cuanto a la historia de los personajes, pero en cuanto a pantalla pues realmente no funcionó del todo. Muchas cosas que dejan incompletas, un intento fallido de absolutamente todo lo que intenta, y es principalmente eso. Es una película que si lo quieres simplemente para desconectarte y pasar un buen rato, puede que lo consiga, pero pues en todo lo demás no hace absolutamente nada. Y es bastante curioso, es una película que si lo pones en comparación con la anterior, de que si vería primero Capitana Marvel o The Marvels, es probablemente que vería de nuevo The Marvels. Y también cuando hablamos de lo que estrenó Marvel en general este año, es bastante curioso que tenemos unos productos que elevan demasiado el nombre del estudio, y al mismo tiempo hay otros que mantienen en lo más bajo que hemos visto. Dos casos completamente parecidos de intentar hacer lo opuesto con las películas para reformularlas. Ant-Man eran unas películas mucho más llevaderas, eran unas películas mucho más tranquilas y relajadas, y lo que hicieron con Quantumania es intentar hacerla dramática, el siguiente paso importante, un gran evento dentro de una película pequeña, y no terminó funcionando. Y esto es un poco lo mismo. De Capitana Marvel era una película seria, dramática, y lo que hicieron esto es hacerlo mucho más relajada, mucho más llevadera, una aventura pasajera más. Repito, tiene momentos que son bastante divertidos y que me divertí y que los disfruté, pero que en general la película no me termina gustando. Es una película que ni siquiera puedo decir que sea buena, porque tiene demasiados problemas. Intenta hacer mucho
en poco tiempo y no termina siendo absolutamente nada. La escena post créditos, que si vamos a juzgar a las películas a través de las escenas post créditos, pues entonces ¿para qué haces una película de 2 horas? Al final la escena no está mal, pero tampoco es que ya no me digan nada. También es uno de los claros ejemplos de que si viene por el CGI puede parecerse mucho más adaptado o mucho más fiel a su versión del cómic. La verdad es que es un personaje que se ve muy raro, la verdad es que es un personaje que no encaja absolutamente para nada. Prefiero mucho más los prostéticos y mucho más las cosas físicas y tangibles que ver un cacho de CGI horrible, que también es un poco eso. Hay escenas en donde el CGI funciona y escenas en donde no funciona para nada. Pues bueno, en general es eso, es una película con muchos problemas y pues es una prueba más de que tal vez la fórmula Marvel ya está completamente desgastada y necesitan reinventarse para volver a atraer un público que se está perdiendo bastante rápido. Y sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.